Estamos muy contentos de empezar el mes de mayo. Este mes yo sé que va a ser de mucha bendición para ustedes porque es, y así lo sentimos nosotros, como un bálsamo para nuestros corazones. Iniciamos el mes con el mes de mayo, el cuatrimestre del amor, porque no vamos a dedicar solo 3 meses a hablar del amor, vamos a dedicar 4 meses de hablar del amor, porque del amor podemos decir muchas cosas, tenemos mucho que aprender, porque el amor es Dios, tenemos muchas cosas que aprender de Dios y nunca vamos a dejar de aprender de Dios. Así que estamos súper felices de arrancar con nuevas fuerzas. En este momento todo empieza a volverse nuevamente verde, empiezan a caer las lluvias, empezamos a disfrutar otros aires, otros climas y todo empieza a florecer nuevamente. Así que también en las Casas Paz van a florecer cosas nuevas en este cuatrimestre y empezando con este mes de mayo. El mes de mayo está dedicado a la protección. Vamos a hablar de la protección de Dios hacia nosotros y cómo de alguna manera nosotros somos colaboradores de Dios a la hora de brindar protección a los que están a nuestro alrededor. Va a ser un mes de mucha sanidad, sanidad como un ungüento para los corazones heridos, para los corazones quebrantados, para renovar las fuerzas, para renovar esperanzas. Va a ser un mes realmente de muchísima bendición. Es el primer mes largo que tenemos, el primer mes de 5 semanas. Vamos a tener 4 estudios bíblicos y en la quinta semana, este mes, vamos a tener nuestro tiempo de adoración y de oración unos por otros. Así que yo sé que vamos a disfrutarlo a lo grande. En esta semana que iniciamos está dedicada al lugar seguro. Vamos a hablar de cómo Dios es nuestro lugar seguro, es nuestro refugio, es nuestro auxilio inmediato, pero también es nuestra póliza de protección. Es la mejor póliza de protección que podemos tener, que cualquier ser humano pueda tener en el universo. Y eso está a nuestro alcance, nosotros que hemos decidido creer en Jesús y confiar en Dios y todo lo que Él hace. Así que esta semana va a ser como un cambio de hoja de lo que veníamos en el mes anterior y yo estoy segura que lo vamos a disfrutar. El título de esta semana, la mejor forma de averiguar si puedes confiar en alguien es confiar en Él. Y es que así es nuestra vida como cristianos. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, traemos tantas cargas, tantos problemas, venimos con tanta desconfianza. Esta sociedad no nos permite confiar en las otras personas. Cada vez hay más inseguridad. Por falta de amor la gente se vuelve egoísta y jala para su propio saco, le pasa por encima a los otros. Y en fin, la gente nos hace daño, las circunstancias nos hacen daño y el mundo de por sí ya es un mundo difícil de vivir. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero también nos dijo, no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Vivir sobre esta tierra implica que vamos a tener cosas que ir resolviendo a lo largo de la vida. No tenemos un pase especial para brincarnos todas las dificultades, para brincarnos pasar por necesidad, para brincarnos pasar por situaciones que nos angustian y que nos ponen en alerta, incluso que nos ponen al borde de circunstancias difíciles como la depresión y cosas todavía aún mucho más profundas. Por eso es que este mes es un mes para restaurar corazones y así oremos por nuestros asistentes de nuestras Casas Paz, para que los corazones sean restaurados, para que Jesús toque esos corazones y para que tengamos un antes y un después de haber pasado por el amor de Dios en lo que vamos a estudiar durante este mes. Bueno, este mes vamos a estar aprendiendo a cómo confiar en Dios, cómo poder depositar nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras tristezas en las manos de Dios. Y es que el mes de lo que estamos viendo esta semana es un asunto de aprendizaje. No es un asunto como que plin y ya. No es un asunto que vamos a ir poquito a poco nosotros dando nuestra parte, empezando a confiar en Dios. Por eso es un asunto de aprendizaje. No es algo que yo lo traigo adentro, es algo que tengo que aprender. ¿Y cómo lo aprendo? Poniéndolo en práctica. Poquito a poco, pequeños pasos para llegar a
poder confiar completamente en Dios. Por eso es que hablamos de aprendizaje y no hablamos de un asunto de conocimiento, no es un asunto que nosotros poquito a poco vamos a ir descubriendo a través de nuestra vida y a través de nuestras experiencias. Sí, cuando llegamos a Cristo venimos dañados, venimos dolidos y el mundo nos hace enfrascarnos en nosotros mismos como una tortuga, como una forma de protección, porque nos atacan las circunstancias normales de la vida, que un problema, que el otro, que algo en el trabajo, un asunto en la familia, pero también la gente que tenemos a nuestro lado, en la que confiamos, también de repente nos traicionan, de repente nos tienden trampas. Ahora más adelante vamos a ver este asunto de las trampas, y la gente queriendo o sin querer. Y nosotros mismos también a veces hacemos eso con la gente, traicionamos a la gente, la enredamos sin querer, y eso hace que el ambiente en general en esta sociedad sea un ambiente muy difícil en el cual poder vivir, muy difícil en el cual poder confiar en otro. Esa desconfianza en los que tenemos alrededor, en los que nosotros podemos ver, nos llevan a desconfiar en el que no podemos ver. Pero resulta que el que no podemos ver es el único en el que podemos confiar al 100%, es el único que no nos va a fallar, es nuestro refugio, es nuestro auxilio, es nuestra esperanza. Eso es lo que vamos a estar viendo esta semana. ¿Cómo aprendemos a través de nuestras experiencias a ir soltando todas estas sentimientos de inseguridad, todos estos comportamientos de seguridad que son naturales y normales? No estamos juzgando aquí a la gente de por qué la gente no confía en la otra gente o por qué la gente no confía en Dios. No, a veces la vida ha sido tan difícil para nosotros que no tenemos de otra que encerrarnos como un método de autoprotección. Esto por falta de conocimiento de que existe un Dios todopoderoso que es capaz de protegernos aún de las circunstancias más difíciles y adversas. Entonces, ¿cómo hacemos para ir aprendiendo a través de nuestras experiencias a cómo confiar en Dios? Si Dios nos ayudó en esta, entonces es probable que también nos ayude en la siguiente. Y si escuchamos el testimonio de gente de que Dios la sacó de alguna situación difícil, que Dios la rescató ante la crisis, entonces nuestro corazón puede llenarse de esperanza y de confianza y decir, si eso lo hizo con el que está a mi lado, ¿cómo no lo va a hacer también conmigo? Entonces, el asunto de confiar en Dios es un asunto de ir experimentando poco a poco, como un bebé, como pequeños pasos, el que yo pueda confiar en Dios, el que Dios siempre ha sido fiel, siempre será fiel, Él no cambia, y entonces nuestra fe cada vez va a ir creciendo más y nuestra confianza en Él va a ir creciendo cada vez más. En el primer punto vamos a ver cómo Dios es nuestro auxilio inmediato. Y es que de repente, aunque nosotros nos hayamos preparado bien, hayamos trabajado, hayamos sido diligentes para lograr metas en la vida, para lograr tener una vida ordenada en todos los aspectos, en el familiar, en el emocional, profesional, laboral, empresarial, de relaciones, a veces nos esforzamos, no somos negligentes, hacemos lo que es correcto, pero eso no es una garantía de que todo nos va a salir bien. De repente puede llegar la crisis, una enfermedad de una persona amada, una enfermedad nuestra, una muerte inesperada, una mala noticia, algo que se sale de nuestro control porque son causas externas que vienen a invadir nuestras situaciones personales, hacen que todo se desestabilice, hace que nuestro corazón empiece a temblar y que nos llenemos de temor. Ante esas situaciones donde no hay mucho para pensar, donde solo hay que actuar porque llegaron de inmediato, no se veían venir, esa tormenta no se veía venir, llegó de repente, en esas situaciones de crisis urgentes, Dios es nuestro auxilio inmediato. Y eso lo vamos a estar viendo en Hebreos 13:6. La pregunta de Hebreos 13:6 dice, ¿cómo podemos vencer al miedo a lo que nos puede hacer la gente? Eso es lo que estábamos hablando de la inseguridad de las demás personas. Y Hebreos dice que, vamos a buscarlo aquí, Hebreos 13:6 dice, así que podemos decir con toda confianza, ese es el término que vamos a estar desarrollando esta semana, el Señor es quien me ayuda.
Por eso no tendré miedo a lo que me pueda hacer un simple mortal. No podemos encerrarnos, no podemos vivir aislados, pero sí podemos saber que Dios es el que nos está cuidando, y entonces yo puedo ser vulnerable y abrir mi corazón hacia las demás personas, porque siempre va a haber alguien que me está cuidando. Ese es el primer paso para saber que no podemos vivir en alerta constante, en crisis constante. Tenemos que comunicarnos y relacionarnos unos con otros. Entonces, bajemos los niveles de crisis sabiendo que podemos esperar del otro. No sabemos qué podemos esperar del otro, pero que lo que sí podemos esperar de Dios es que nos va a cuidar de los que nos pueda hacer la gente. Por eso es que, ¿cómo podemos confiar en Dios? Con fe. Tenemos que ejercitar nuestra fe. Tenemos que saber y entender que Dios es nuestro auxilio, que Dios es nuestra confianza. Pero este es un término muy abstracto. O sea, ok, tenga fe. ¿Cómo podemos tener fe? Por medio de lo que Dios ya hizo en nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha ayudado? ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado de una que nosotros no sabíamos que había posibilidad de salir? ¿Cuántas veces Dios ha sacado a otras personas? Y entonces ahí fortalezco mi fe. ¿Cómo fortalezco mi fe? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo fortalezco mi fe? Entendiendo lo que Dios ha hecho por los demás, lo que Dios ha hecho por mí. Y entonces empiezo a crecer en confianza en Dios. La segunda pregunta que encontramos aquí dice, ¿qué hace Dios cuando pedimos auxilio en medio de la crisis? Actúa de inmediato. Eso lo vemos en el pasaje del Salmo 107. Viene una tormenta, viene una tempestad. Esta gente está con una crisis inmediata de la que necesitan ser socorridos, ser auxiliados. Y Dios no se sienta a pensar, bueno, ¿qué haré con ellos? ¿Los voy a rescatar? ¿No los voy a rescatar? ¿Voy a pesar si ellos han hecho A, B, C y D? Es que así a veces actuamos nosotros con nosotros mismos o con los demás. La gente está en crisis, o estamos nosotros en crisis, y entonces nos llenamos de temor porque decimos, tal vez no hemos hecho lo suficiente, tal vez Dios no está tan contento con nosotros para salir corriendo a rescatarnos. No, aquí en el pasaje del Salmo 107 solo vemos un requisito, que ellos clamaron, que ellos gritaron, Dios ayúdanos, Dios sácanos de esto. Cuando usted tiene una crisis frente a sus ojos, no se siente a pensar si hizo, si no hizo, si ya hemos visto en los meses anteriores que lo que hicimos ya hicimos y el pasado ya es pasado, y lo que importa es nuestras reacciones del presente y el futuro. Si ya lo que hicimos o no hicimos ya está hecho, ¿qué vamos a hacer? ¿Decidir morirnos porque seguro Dios no va a ser suficientemente bueno para rescatarnos? No, Dios es bueno, siempre es bueno. No hay forma que Dios actúe con maldad. Él siempre es bueno, pero es todo un caballero, y eso sí lo vemos en el pasaje del Salmo 107. Él no va a intervenir si nosotros no damos permiso para que intervenga. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer para ver a Dios saliendo a nuestro rescate inmediato? Decirle, Dios, por favor, ayúdame. Es importante que la gente de Su Casa Paz entienda que Dios está atento a nuestras oraciones, está atento a nuestro clamor, y no importa lo que hayamos hecho, hayamos dejado de hacer ante una crisis, cuando decimos, Dios, rescátanos, esa es la puerta abierta para que Dios entre y haga los milagros que tenga que hacer y nos lleve sanos y salvos a un puerto seguro, como lo dice el pasaje del Salmo 107. Él no pide requisitos, Él solo quiere que le abramos la puerta del corazón. Y un clamor es abrir la puerta del corazón. No importa cómo lleguemos nosotros a Cristo, no importa cómo nosotros lleguemos a Dios, pueden haber muchas formas, y el pastor lo ha dicho en varias ocasiones. Lo importante es después por qué nos quedamos. No podemos juzgar que la gente llega a Dios solo como un Dios, por buscando un Dios bombero. Puede ser. ¿Y qué tiene malo de eso? Si eso funciona, si Dios nos rescata, si Dios va a ser de bendición para otros y va a mostrar un milagro frente a los ojos de otros, pero una vez que ese milagro ocurra, esa persona y nosotros mismos deberíamos decir, en este lugar me quiero quedar. Esta es mi zona de protección. Este es mi lugar seguro. Esto es lo que vamos a hablar esta semana. En el pasaje de Segunda de Crónicas 20, del 1 al 4, vamos a estar viendo qué fue lo que le pasó al rey Josafat. Y fue que de repente le avisaron que venían 3 ejércitos gigantes contra él. Él se aterrorizó. Él dijo, ¿y ahora qué voy a hacer?
pues hizo lo que inteligentemente deberíamos hacer todos los que estemos frente a ejércitos que vienen contra nosotros. No está malo aterrorizarse. Y Josafat se aterrorizó y Dios aún así lo rescató. ¿Por qué? Porque él dijo, necesitamos convocar, necesitamos pedir ayuda al Señor. Convoquemos a todo el pueblo en ayuno y oración para poder escuchar su voz, para poder escuchar su guía. Eso que hizo Josafat es lo que nosotros debemos hacer cuando estamos frente a una crisis, cuando esos gigantes, cuando esos ejércitos gigantes y más poderosos del que yo creo tener, viene contra mí. ¿Qué debo hacer? Aunque esté temblando de miedo, ahí mismo doblar rodillas y decir, Señor, aquí estoy para escuchar tu guía, porque sé que eres un Dios tan poderoso que en medio de cualquier circunstancia, por más grande que parezca superarme, vas a salir a mi rescate. Y eso fue lo que hizo Dios. Aquí en el pasaje de Josafat es muy bonito ver que no solo Josafat pidió ayuda al Señor, sino que él como rey y persona de influencia a otros, hizo que los demás también inclinaran su mirada hacia Dios. Y nosotros, como padres de familia, nosotros tenemos que provocar que nuestros hijos también aprendan que en medio de las crisis ellos pueden invocar a Dios, inclinar su mirada hacia Dios, buscar a Dios. Y en el trabajo y en cualquier circunstancia donde nosotros tenemos influencia con otras personas, la gente lo que debe ver de nosotros es que nuestra confianza está puesta en Dios y que nosotros tenemos a Dios como la opción número uno y la única opción. Porque de esas experiencias que los otros están viendo de nosotros, van a tomar fuerza en la vida de las otras personas para que su confianza también crezca. Porque cuando dicen, Kenia estuvo en medio de una crisis, clamó a Dios y escuchó su voz y el Señor la rescató. Ahora que yo esté en esa crisis, voy a hacer lo que Kenia hizo, porque a Kenia Dios la rescató y a mí también Dios me va a rescatar. Entonces eso es importante de rescatar en la primera parte de la historia del rey Josafat. En la segunda es la victoria, y ahí hay varios puntos que a mí me gustaría hablar, porque en Crónicas, en segunda de Crónicas 20, del 15 al 29, habla de varias cosas. Dice que el rey no se desalentó en medio de la crisis. Lo más fácil que nos sucede es desalentarnos. No podemos desalentarnos. Pero también se puso en marcha. Él siguió las instrucciones de Dios. Esta es la guía de Dios. No se desalienten. Pónganse en marcha. O sea, empiecen a caminar, aunque aquel gigante sea tan grande que ustedes crean que van a morir aplastados, con la cabeza aplastada. Pónganse en marcha. No se acobarden. Se van a encontrar su crisis de camino. Eso se lo advierte Dios a Josafat aquí. Se van a encontrar su crisis de camino, pero tranquilos, porque ustedes no van a luchar. Ustedes estén quietos, porque yo voy a luchar por ustedes. Tomen sus posiciones, eso sí. ¿Cuál es la posición? La posición de escuchar a Dios. Y entonces les voy a entregar la victoria. Esto es lo que debemos hacer cuando estamos frente a la crisis, para escuchar la voz de Dios. No hay circunstancia grande para Él, no hay nada que Él no pueda resolver, no hay crisis que a Él lo sorprenda. Entonces, cerremos ese punto preguntándole a la gente, ¿qué hacemos nosotros ante la crisis? ¿Seguimos las instrucciones que Josafat siguió? ¿Cuál es nuestra primera opción en medio de una crisis? Buscamos al que vemos antes que el que no vemos, y dejamos como de última opción el que en realidad puede sacarnos de cualquier circunstancia. Es interesante porque en ese pasaje Josafat, él escogió a los que iban a ir al frente, y los escogió porque eran los que tenían fe. Y entonces es importante, la gente que confía, la gente que cree, a esa gente es la que tenemos que acercarnos, no a la gente que es negativa o que va a traernos problemas, especialmente en ese primer punto, cuando la crisis apremia. Pero en este segundo punto vemos el refugio constante. No es una situación apremiante de ya, sino es una vida de
situaciones, una vida de problemas, una vida de condiciones que nos hacen ejercitar nuestra fe. Entonces, el refugio constante es Dios. En los momentos constantes del día a día, de la cotidianidad, busquemos a Dios. No solo en el momento así donde ya la situación está dura, sino es en el momento del día a día, en la cotidianidad. Por eso vemos en el Salmo 91 del 1 al 16, y este es el Salmo. Este salmo tenemos que tenerlo cerquita nuestro siempre, porque es el salmo que nos ayuda y que nos protege siempre y que nos mantiene siempre expectando de que Dios es bueno y que Dios, no importa la situación en la que estamos, Él está cuidándonos y protegiéndonos. ¿Lo leo? Todo. Sí. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios en el que confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son su armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni de la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, les recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Por eso es que tenemos que tenerlo cerquita, o sea, en los momentos difíciles, en los momentos apremiantes, en los momentos cotidianos, siempre Dios está ahí protegiéndonos buscando ese lugar seguro. Y es que, ¿de qué es lo que nos protege Dios? Dios nos protege de las situaciones antes de que nosotros la veamos. Nos protege de lo visible y nos protege de lo invisible. A veces uno dice, no sé por qué, pero siento que no debería ir ahí. Y no vamos. Porque Dios nos está protegiendo, porque ahí no había algo malo que nosotros estábamos viendo y íbamos ahí camino al despeñadero. No, era algo que nosotros no sabíamos y Dios nos está protegiendo, porque nos protege de lo visible y de lo invisible. Pero vemos dos asuntos, dos situaciones ahí que son unos problemas sociales crónicos. Tanta gente se acerca a nosotros, tanta gente que conversamos que nos dice, no puedo dormir. No puedo pegar el sueño, tengo que tomar pastillas para dormir. Y uno ve aquí en el pasaje donde dice, los cubrirá del terror nocturno. Cuando empezamos con esos problemas de ansiedad, cuando empezamos con esos problemas de falta de paz y no podemos dormir, tenemos que devolvernos al pasaje, leer el pasaje y esa situación que no me deja dormir, hoy en la noche se la presento a Dios, se la entrego a Dios y Él nos va a cubrir de esos terrores nocturnos. Y el otro asunto es de enfermedades, o sea, está preocupado que si me voy a enfermar, estoy preocupado que si me va a dar cáncer, estoy preocupado de un montón de situaciones que no es que ya llegaron, es que simplemente nos llenan de angustia, nos llenan de problemas. Estas dos situaciones se las entregamos al Señor y el Señor nos da la confianza, el Señor nos da la protección cuando nosotros caminamos en fe y caminamos sobre lo que Él tiene para nosotros. Y después en Isaías 25:4 vemos cuál es nuestro lugar seguro, con qué compara Dios nuestro refugio. Y es que lo compara, en el pasaje anterior lo compara con un castillo y lo compara con bajo sus alas, con un pájaro guardián. Y aquí en Isaías lo compara con un baluarte. ¿Qué es un baluarte? Un baluarte es una torre alta de protección. Y en esa torre alta estaba un centinela, un vigía, que llegaba y veía al horizonte donde veían los problemas. No es que los problemas tocaban la puerta y dijeron, híjole, ahora vamos a empezar a trabajar. No, ese baluarte está ahí
Ese vigilante está ahí viendo al horizonte y viendo que viene un problema allá largo, que desde ya tenemos que protegernos. Y es que así hace Dios. Dios no espera que nosotros, cuando nosotros ponemos a Dios nuestra confianza el día a día, Él no va a esperar que nosotros tengamos los problemas encima para empezar a actuar. Va a empezar a alertarnos sobre las situaciones, va a empezar a alertarnos sobre las cosas que tenemos que hacer porque el problema viene. Y eso es lo bonito cuando Dios es nuestro refugio en el cotidiano, en el día a día, en las situaciones del momento. Cuando nosotros logramos tener esa relación con Dios, Dios va a empezar a trabajar con tiempo antes de que lleguen las situaciones y antes de que lleguen los problemas, ¿verdad? Y después en 1 Pedro 5:7, ¿qué tenemos que hacer para que Dios nos cuide? Tenemos que depositar nuestra confianza en Él. Tenemos que hacer de Dios nuestro refugio primero. Pero ¿qué quiere decir esa palabra depositar? Porque a veces vamos a alguna actividad y alguien dice, bueno, vengan, entreguen entreguen a Dios sus problemas, y entonces llega uno, los deja ahí, y cuando se termina la actividad recoge su problema y se lo lleva para la casa otra vez. Entonces no depositó su problema, simplemente se lo dio a Dios y después se lo pidió de vuelta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando depositamos nuestros problemas? Cuando depositamos nuestros problemas y podemos pasarnos, devolvernos a la historia de Josafat, ¿qué fue lo que hizo Josafat? Ok, él le dijo, Dios, aquí está mi problema. Y lo depositó efectivamente. ¿Y qué es lo que hizo con su problema? Ok, obedeció y escuchó. Nosotros no podemos depositar el problema y después esperar que milagrosamente caiga. A nosotros nos va a tocar hacer algo para poder solucionar esa situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es escuchar la guía. ¿Y cómo vamos a escuchar la guía? Si no es por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio de la lectura bíblica, por medio del ayuno. Las disciplinas espirituales nos van a ayudar a escuchar la voz de Dios para poder nosotros caminar de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo. No podemos nosotros pretender que la solución caiga del cielo. Nosotros tenemos que, ok, depositamos nuestro problema, nos olvidamos de la situación en el sentido de que ya no es un tema que yo tengo que resolver, sino es un tema que Dios me va a ayudar a mí a resolver. Y entonces empiezo a caminar de acuerdo a lo que la obediencia y de acuerdo a la guía de Dios. Entonces, eso es depositar el problema, es agarrar las cosas, entregárselas a Dios y pedirle a Dios el consejo y caminar en obediencia hacia ese consejo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Este segundo punto habla del lugar seguro. ¿Cuál es nuestro lugar seguro? ¿Qué es el lugar seguro? Definitivamente Cristo es la puerta para entrar a ese lugar seguro. Nosotros no podemos pretender que si Dios no es nuestro Señor, podamos recibir las bendiciones del pueblo de Dios. Ok, nosotros recibimos las bendiciones del pueblo de Dios, al igual que Josafat, porque era el pueblo escogido de Israel. En este momento es cuando nosotros hacemos a Dios nuestro Señor, empezamos a ser hijos de Dios y entonces empezamos a caminar de acuerdo a lo que Dios nos pide. Pero ¿cuál es la puerta? Cristo es esa puerta. Sí, en el Salmo 91, en el versículo 14, Dios dice que rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Él es un caballero, no va a interrumpir nuestra vida si nosotros no se lo estamos permitiendo. Y por eso es importante recibir a Jesús en nuestro corazón. Y tal vez al final de esta semana, del estudio de esta semana, hacer un llamado para aquellos que no han recibido a Jesús en el corazón. El punto número 3 es nuestra protección activa. Y aquí vamos a empezar a trabajar sobre el tema, sobre el punto anterior también, ¿verdad? Porque en Salmo 121, del 1 al 8, ¿qué implicaciones prácticas tiene la frase, el que nos cuida nunca duerme? Y traemos atrás el tema de que nosotros no podemos dormir. ¿Por qué? Porque creemos que si estamos despiertas y alertos vamos a empezar a trabajar y a empezar a hacer cosas. No, descanse, duerma, porque el que nos va a proteger, ese no va a dormirse. Ese no se va a poner a descansar. El que nos cuida nunca duerme, quiere decir que nosotros 24 horas, 7 días a la semana, sabemos que Dios está protegiéndonos y que Dios está cuidándonos. Y eso debería traernos tranquilidad y eso debería traernos paz para que nosotros podamos tranquilizarnos, no entrar en estrés, no entrar en ansiedad y saber que Dios es bueno y que Dios no duerme. Porque entonces vemos en 1 Reyes 18, del 22 al 39, el efecto práctico de que estaba aquí.
¿verdad? ¿Cómo lo podemos en práctica esto que pasó acá? El profeta llegaba y decía, ¿qué pasó? Que Dios, el Dios suyo se les durmió, por eso es que no está encendiendo el fuego. Despiértenlo, háganlo más bulla para despertarlo. Porque mucha gente cree que haciendo bulla, haciendo cosas, Dios se va a despertar y se va a fijar en mí. Entonces, mejor voy a ir a la iglesia esta semana porque necesito pedirle una cosita a Dios. Entonces, para que Dios esté pendiente de mí, como que Dios está viendo para otro lado y cuando nosotros oramos, vuelve a vernos a nosotros. No, Dios siempre está viéndonos a nosotros. No importa lo que nosotros hagamos, porque Él nunca duerme. Y cuando el profeta le pidió a Dios que encendiera el fuego, Dios estaba así y lo encendió rápidamente. ¿Por qué? Porque Dios respalda a su pueblo. Dios respalda a los que lo hacen a Él su Señor, ¿verdad? Y después vemos en Isaías 46, del 3 al 4. Es un pasaje cortito, pero es impresionante. Es un pasaje lleno de poder y podemos responder estas últimas dos preguntas con respecto a ese pasaje. ¿Lo puedo leer? Es que es tan bonito, de verdad. Y esta versión es muy bonita, la Nueva Traducción Viviente. 46, 3 y 4. Escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que pertenecen a Israel. Aquí podemos decir, escúchenme todos ustedes que han recibido a Cristo en su corazón, que pertenecen a la familia de Dios. Los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad, y yo los hice y cuidaré de ustedes y los sostendré y los salvaré. Por eso preguntamos ahí, ¿cuándo es que Dios empieza a cuidarnos y cuándo es que Dios termina a cuidarnos? Empieza a cuidarnos antes de que nacemos y termina a cuidarnos hasta después de que tengamos canas. Él nos hizo, Él nos creó. Él no va a dejar que nosotros muramos sin cumplir nuestro propósito, sin cumplir todas las cosas que tenemos que hacer. Él no nos va a desamparar, Él no nos va a dejar de cuidar, porque Él quiere que nosotros lleguemos al cumplimiento de nuestro propósito. Entonces, ¿cuándo empieza a cuidarnos? Desde que inició. ¿Y cuándo termina a cuidarnos? Antes de que termine. Entonces, siempre va a estar encima de nosotros, siempre Él va a estar cuidándonos, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Él nos creó, nosotros somos su creación y Él va a llevarnos de la mano hasta que cumplamos nuestro propósito. Siempre que confiemos en Él. Eso sí es importante, porque Él no se va a meter donde no lo estamos llamando. ¿Qué pasa cuando Dios está de nuestra parte? Cuando Dios está de nuestra parte, nosotros juntamos lo visible con lo invisible. Lo visible es nuestra situación, es nuestro problema, es el tema que estamos viendo, ¿verdad? El problema que estamos viendo al frente. Y lo invisible es Dios. Y por medio de la fe juntamos lo visible con lo invisible. Entonces Dios empieza a trabajar milagrosamente. Y esos pasajes que vimos en la palabra de Dios, como Dios resuelve milagrosamente los problemas, no son algo que pasaron antes y ahora ya no pasan, no, es algo que hoy en día lo estamos viendo y tenemos testimonios de gente que dice, o sea, fue impresionante como la gente empezó a pelearse entre ellos y se olvidó de mi problema y entonces se agarraron con ellos y se mataron entre ellos. Igual como pasó en ese pasaje. Y cuando nosotros llegamos, ahí estaba nuestra victoria. Y nosotros pasamos semanas preocupados por esa situación que íbamos a vivir. Y cuando llegamos, ahí estaba nuestra victoria. ¿Por qué? Porque pusimos nuestra confianza en Dios. Y entonces creemos que las historias de la Biblia son cuentos viejos que ya no suceden. No, es palabra viva que al día de hoy sigue cumpliéndose y Dios sigue juntando lo visible de lo invisible. Cuando confiamos en Dios vamos a tener la posibilidad de que nuestro problema, que es visible y tangible, vamos a mezclarlo con algo invisible que es nuestra fe y nuestro Dios todopoderoso y se junta y empiezan a suceder milagros y milagros de fe. Y aquí queríamos cerrar nosotros. ¿Te gustaría tener esa póliza de protección continua? Terminemos nuestro estudio con esa pregunta. ¿Te gustaría tener esa póliza de protección continua? Y esa póliza de protección continua, lo que tenemos que hacer es tener a Cristo en nuestro corazón, hacer a Cristo nuestro Señor y empezar a pertenecer a la familia de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que es la familia de Dios la que recibe esa protección. Entonces, seamos parte de esa familia de Dios, seamos y llevemos esa protección esa póliza de protección continua siempre en nuestra vida, haciendo a Cristo nuestro corazón.